El caso Besossi ha despertado una nueva polémica política que incluso tiene como protagonista a la Fiscalía y la actuación de algunos fiscales. Por ejemplo, senadores del Partido Nacional con Sergio Botana a la cabeza apuntan contra la fiscal del caso e incluso también cuestionan algunas publicaciones en redes sociales. Desde el Frente Amplio también se apunta a la gestión del ex intendente y se pide también que se mire todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Hoy vamos a hablar del tema con dos senadores, uno del Partido Nacional, Sergio Botana, y uno del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la OVE. Se han dado a lo largo de esta investigación elementos objetivos que prueban que las personas aquí presentes tenían acceso a información de la carpeta investigativa, que tenían conocimiento de las escuchas. Eso hasta lo afirman en algunos de los audios que, si desean, le doy lectura. Por ejemplo, el día 11 de noviembre, o sea, tomaron conocimiento cuando aún las escuchas estaban vigentes. El señor Besossi habla con el señor Juan Correa acerca de unas publicaciones y habla de ADEOM y dice: ADEOM los larga de todos, es divino, a mí me investigan todos los días, la conchuda esta, o sea, la suscrita, todos los días investiga a ver si le pagué a los jóvenes del Partido Nacional, si en Juventud quién pagó el alquiler, a quién le compraban las cosas. Es divino. Esta me está escuchando, dice que tengo intervenido el teléfono también, la conchuda esta. Y bueno, de este tema vamos a intercambiar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con los dos senadores que les mencionaba. Sergio Botana, del Partido Nacional. ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte por acá, bien, siempre. ¿Andás bien? Sí. Eduardo Brenta, del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien. Un gusto Todo también bien. tenerte por acá. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, un audio de la fiscal del caso Besossi, ¿no?, en esa audiencia de formalización, hablando, entre otras cosas, de que bueno, los indagados habían tenido acceso a la carpeta de investigación. A ver, empiezo contigo, Sergio, que has sido muy activo en este tema, has defendido a Besossi, le has apuntado también a la fiscal. ¿Qué reflexión te genera de lo que está pasando hoy en el caso? Bueno, de verdad que ha seguido un proceso de brutal persecución, una atropellada de fiscalía, en este caso, a un hombre que es un hombre, yo no digo inocente, que es buena gente, por lo tanto siempre va a ser inocente, un hombre que hace que no comete ni errores, ni ilegalidades, ni tiene jamás mala intención en ninguno de los hechos de su vida. Y de verdad que fue objeto de una brutal persecución que supuso todas esas acciones indebidas de parte de la fiscal, además de que lo juzga sin una sola razón, porque si uno lee lo que son las acusaciones, son cosas que no solo no son ilegales, sino que además son cosas que están bien, porque un intendente tiene que cumplir con sus obligaciones de administrar un departamento y tiene que cumplir con sus obligaciones de sacar adelante las gestiones en favor de la gente. Obviamente no se debe aprovechar de esas circunstancias y Besossi no lo hizo en ningún caso. Eduardo, ¿qué reflexión te genera? Yo sobre la persona Besossi no voy a opinar, lo conozco, no está en discusión, me parece. Lo que está en discusión es si cometió ilegalidades. Y aquí hubo una intervención. Hay un dato interesante, ¿no? La investigación se inicia por un incendio en un teatro donde tenía una sede, un local, una habitación, una pieza ahí, ADEOM, y donde los bomberos identifican que hay una situación que aparentemente es un incendio provocado. Este incendio provocado lo toma una fiscal, que no es la fiscal del caso, no es la fiscal que se refiere Botana, es la primer fiscal que inicia esa investigación donde empiezan a aparecer datos relevantes respecto a quema de documentos
que aparentemente ocultaban algunas informaciones. Por denuncia de la propia Intendencia, ¿verdad? Es la primera fiscal, Sí, no sé quién la denuncia, Intendencia pero es la fiscal denunciante que en ese caso. A continuación toma el caso de esta fiscal y lleva adelante una investigación que dura 3 años, en la cual identifica 7 delitos cometidos por el ex intendente Besosi, en mi opinión, delitos graves, que son básicamente utilización de dineros públicos con fines privados, digamos. Yo no entiendo que un intendente debe ser una persona atenta a las preocupaciones de la gente, pero dentro del marco de la legalidad, porque si no, todo está habilitado. Y en este caso, la comprobación de estos delitos no son un capricho de la fiscal. La fiscal le entrega la documentación a la jueza del caso y la jueza del caso entiende que hay elementos para formalizar no solo a Besosi, sino a 6 integrantes del equipo de Besosi con cargos de responsabilidad política en la Intendencia de Soriano, porque encuentra elementos suficientes como para generar esa formalización. Por tanto, yo creo que acá no hay ninguna persecución política. Al contrario, acá lo que hay es la confirmación en primera instancia, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en principio hay una demostración de que hay elementos para iniciar el proceso judicial a partir de la formalización de todas estas personas, más el ex intendente Besosi, por 7 delitos, ¿no? Los delitos son peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría, reiterados delitos de abuso de funciones. O sea, estamos ante un paquete que no es chico, ¿no? Y que tiene detrás de esto 15 situaciones que ameritan la adjudicación de estos 7 delitos. Por tanto, acá el tema no es la fiscal ni los posteos de la fiscal, que es lo que ha insistido el senador Botana, donde yo lo he escuchado. Acá lo que hay que demostrar es si el ex intendente Besosi es culpable o inocente. Es fácil. Eso queda claro que lo va a determinar la justicia, pero ¿qué mirada tenemos, Sergio, sobre eso? Y bueno, pero los delitos que a mí me gustaría que la ciudadanía conozca cada uno de los hechos, que conozca los hechos, porque entre los hechos y lo que la fiscal supone o inventa, de verdad que hay una diferencia y la jueza, ¿no? gravísima. Y la jueza que ya tenía redactado que en todos los casos un juez recibe la acusación, recibe el testimonio, la declaración de parte y después informa lo que recibió y después redacta. Bueno, en este caso, cuando terminó la audiencia, de acuerdo a lo que informa el abogado de la defensa, que lo ha informado públicamente, la jueza ya tenía redactada su sentencia, en este caso, su intervención. Pero vamos a los hechos. A ver, que el intendente, que un vecino le pida que le haga un camino y que el intendente le haga el camino. ¿Dónde está el problema? Al revés, que es la obligación del intendente. Que el supuesto de el hombre que le pidió 3 metros de balasto y 2 metros de arena al intendente, y el intendente hizo la gestión para que se los dieran al hombre que manejaba ese camioncito que le trajo unos toros a Besosi. La fiscal supone, no sé si supuso, que pagaba los toros, o dijo uso de recursos públicos. ¿Para qué? Para pagar los toros. Serían de qué, de plástico, pero hasta ni siquiera unos toros de plástico se compran con ese valor. Solo en la cabeza de alguien sumamente malintencionado puede pasar una cuestión de ese tipo. Los toros, obviamente, había pago eso, sí, y el flete va por cuenta del vendedor en estos casos. O sea, esto nos habla de un desconocimiento absoluto de cómo operan estas cosas. De desconocimiento y de mala intención. Después supone la jueza porque escucha una conversación de uno que no le alquilaban más sus máquinas y de otro que había sido funcionario de la Intendencia, y el hombre supone que tal vez si él se arrimara y fuera a llevar alguna plata lo iban a contratar de vuelta. Bueno, eso es en la conversación
de dos personas absolutamente ajenas de algo que obviamente nunca pasó porque no pasa, porque ni Guillermo Besossi, ni los integrantes de su agrupación, ni la gente de la Intendencia de Soriano tiene este tipo de prácticas ni de cultura. A otro que lo habían dejado de contratar o tenían, no querían pagar porque estaban investigando a ver si cumplía las horas para las que estaba contratado. Otro caso. Ahora, eso en ningún momento hubo allí ningún interés, ni ninguna cuestión rara en la contratación, ni ninguna... No hay nada que no esté bien hecho. ¿Vos entendés que ahí no hay ningún delito? No, yo lo que entiendo es que es precioso el tema de los titulares, de decir peculado, tráfico de influencia, 7 títulos que son horribles y que cuando uno lee todo el expediente se encuentra con que en realidad son todas malas suposiciones malintencionadas de una señora que además, como no había podido encontrar nada y parece que se tenía que ir de ahí, bueno, trató de actuar de inmediato y quedó tan pegada como quedó, ¿no? Porque de verdad que no tiene... Bueno, además de que ya había mostrado toda su tendencia política, presumiblemente había mostrado, ¿no? Yo tampoco quiero ser afirmativo, porque nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento de Fiscalía esta situación, que de confirmarse sería feísima, ¿no? Que la fiscal hubiera estado posteando contra el Partido Nacional, posteando contra algunos senadores de la coalición, bueno, en aquel momento no eran senadores, pero eran dirigentes de la coalición, haciendo posteos absolutamente desde una posición, bueno, frente amplista totalmente. Ahora voy a ir a esa denuncia y eso que plantean ustedes. Sobre esto, Eduardo, que decía. Bueno, este relato que hace el senador Botana parece una cosa casi de iglesia, ¿no? Un abogado, un intendente bueno que ayuda a la gente, ¿no? Pero el intendente le transfirió también 150.000 pesos de 600.000 pesos a Deón para cubrir ese informe, perdón, ¿no? le transfirió... Déjame terminar porque yo te Sí, perdón. 600.000 pesos a Deón. Hubo una denuncia de faltante de 3.000 litros de combustible, de nafta, de un catamarán, que nunca se denunció, cuando como funcionario público habría obligación de denunciar, ¿no? Ese es el delito de la omisión que le adjudica la fiscal. Hay un tema de un terreno que se vende, al que se le cambia el destino para poder venderlo en Parque del Toro. O sea, no estamos hablando acá de buena onda y de que yo te arrimo un camión de balastro y demás, ni estamos hablando del rol de la fiscal, porque yo no voy a defender a la fiscal si los posteos que la fiscal hizo lo tomará la medida que corresponde la fiscal general y las medidas administrativas que corresponden. Pero lo que no me gusta es cambiar el centro de la cuestión, ¿no? Acá hay hechos concretos, acciones concretas que la fiscal le imputa. Entonces hay que decir, pagó el intendente equivocadamente, dicen ahora, ¿no? El alojamiento de una delegación del Partido Nacional que hacía campaña en Soriano, y que cuando esto se surgió de las escuchas, fueron y cambiaron la factura y la pusieron a nombre de la lista 903. Bueno, si eso pasó, eso no es un error, es un delito, ¿no? No se puede financiar campañas políticas poniendo plata de la intendencia. No se puede cambiar, no se puede no denunciar la faltante de 3.000 litros de combustible. No se puede darle plata a Deón por encima de lo que le corresponde como cuota para cubrir cheques sin fondos. Esos son delitos. No estamos hablando de que el intendente le dio un camión de balastro a uno para que entre un camión. No, que no me importa si era una calle abierta, cerrada o era... Acá hay un conjunto de hechos que son puros y duros. Y me parece muy sorprendente que se le cuestione a la jueza, ¿no? Porque acá hay un cuestionamiento. Primero, la independencia técnica de la Fiscalía, lo cual es un hecho grave, en mi opinión, ¿no? Hay un llamado al presidente, yo escuché al senador Botana decir que Orsi tenía que dar una señal. Bueno, Orsi no tiene que dar ninguna señal, la Fiscalía, ninguna. Porque los fiscales, si bien están en el ámbito del Poder Ejecutivo, tienen independencia técnica. Por tanto, el presidente, callado la boca,
sin ninguna clase de interferencia sobre la actuación de la Fiscalía, y mucho menos actuar sobre el Poder Judicial. Porque si hablamos del respeto y nos vanagloriamos de que tenemos una democracia plena, lo peor es tratar de influir sobre la justicia en un hecho de estas características. Entonces, dejemos actuar a la justicia. Si la fiscal posteó o no posteó cuestiones relacionadas al Partido Nacional, en mi opinión es un dato anecdótico. Si lo hizo, recibirá el castigo, la mención, la sanción que corresponda. Y si lo hizo, pero ni siquiera hay certeza que lo hizo, pero pongamos que lo hizo, ¿no? Requerirá. Ahora, ¿eso invalida la denuncia? Para nada. Para nada. Acá están los hechos, ¿no? Y los hechos están en el expediente fiscal, que imagino que Botana, como yo, los dos leímos lo mismo. ¿No? Son dos procesos absolutamente independientes, en eso concordamos, y es más, cuando hicimos la puesta en conocimiento de los presuntos desvíos de la fiscal, ni siquiera consultamos ni a Besosi, ni a sus compañeros políticos, ni a su defensa, porque bueno, era parte de nuestra obligación como funcionarios públicos de denunciar un hecho que significara un desvío. Ahora, vamos a estos hechos, a los que conozco de esos. Vamos a esos hechos. Hay uno el catamarán, que es por ejemplo. el único, lo de catamarán no tengo la información. Entonces no me voy a poner a opinar. Ahora, hay un hecho que sí significa lo que es claramente un error, que es lo del pago de El hotel. unas habitaciones que la cuenta fue a la Intendencia y fue paga sin el debido control. Pero también es justo decir que cuando se enteró de la situación, eso sí, solucionó ese problema. Pero es más, yo lo que pediría es que se vea si este es un hecho reiterado, porque si pasa siempre, búsquelo y bueno, y así entonces pasaba siempre y entonces corresponde, entonces era una desviación que había allí. Ahora, lo que aparece es una vez que sucedió un hecho así. El famoso cambio de destino del terreno, eso fue un pedido, una llamada telefónica que Besosi hizo a Colonización para solucionar un tema de una cooperativa, por un tema de un terreno de una cancha de fútbol, para que Colonización lo solucionara, porque era un tema que hacía 25 años que estaba sin poder solucionar, porque nadie de la cooperativa esa, del Paso del Toro, el Rincón del Toro, no sé cómo era, tenía posibilidad de llegar a Colonización con éxito para que se hiciera lo que había que hacer. No es que Besosi vino y manoseó y cambió el destino de un terreno, no. Pidió que se hiciera ese trámite que hacía añares que no se podía hacer. El otro tema que veíamos... Los adelantos a Dion, por ejemplo. Los adelantos, no son adelantos, son adelantos de una plata de Adión. La Intendencia hace las retenciones de Adión. Y Adión estaba, sin dudas, en un problemón, porque había emitido unos cheques y no los podía cubrir. Y por eso le vinieron a pedir al intendente que los ayudara. Y el intendente ayudó a mantener el buen prestigio de la representación de los trabajadores con una plata que no era de la Intendencia, que era de la propia Adión. Era el adelanto de las retenciones, nada más. Era un adelanto de un dinero que Adión iba a cobrar pero que se lo iba a pagar la propia Intendencia, era la que retiene y le da. Y es de suponer que Adión iba a recibir ese dinero sí o sí, porque trabajadores municipales afiliados a Adión es obvio que vaya a seguir habiendo. Entonces, de verdad que lo que hace Besosi allí es ayudar,
con buena predisposición, con todos los trámites, los informes, que supuso todo un expediente para tomar una decisión que además, justo es decirlo también, de acuerdo a las grabaciones que leí, Besosi no quería tomar esa decisión. Le parecía que no correspondía. Después Él advierte que puede terminar preso con eso. Claro. Dicen. Dijo algunas cosas de esas. Sí, pero esos son. No, dijo cosas de esas en una conversación privada con un dirigente al que seguramente le estaba haciendo también una bulla más grande de lo que eran los hechos. Pero que haya dicho eso, que no haya dicho. No hizo nada ilegal y lo que estaba haciendo y lo que hizo fue hacerle un bien a la representación de los trabajadores Entonces, si a esas cosas la fiscal puede suponer que son delitos, que están fuera de la ley, no está fuera de la ley y no son delitos, no hay aprovechamiento de la función pública para nada. No hay nada que uno pueda decir. Entonces, y después que hayan acordado conducirlo, ponerle una tobillera, bueno, todo se filtró. La fiscal no se preocupó por investigar cómo se filtró todo, ni una cosa que además supongo que será muy fácil de averiguar, ¿no? Y hay que preguntarle porque a los abogados defensores, por ejemplo. Hay que preguntarle, por ejemplo, a los abogados defensores que seguramente que seguramente habría que hasta presumir de que no podrían haber sido porque no se llegaron a enterar de todo el expediente, no lo pudieron siquiera leer, entonces mal lo podrían haber filtrado en el tiempo que se filtró. Pero los abogados de la defensa, los policías que estuvieron en el caso, que serían 2 o 3, y la fiscal y sus 1 o 2 funcionarios, que no debía de tener más funcionarios que esto en la causa, si no hay capacidad de investigar y saber de dónde salió esa filtración, claro. Bueno, entonces estamos regalados, porque si a un intendente le pasa eso, te imaginas el ciudadano común, bueno, yo tengo que está mirando lo que está... Esto, ¿no? A ver, en realidad, primero, los adelantos que se hacen a ADIOM son por encima de la recaudación de ADIOM. No como por encima de la recaudación. Por encima de la recaudación de ADIOM, y por eso se adjudican. Es adelanto de las retenciones. Es un adelanto. Es adelanto de las retenciones. Es un adelanto. Es un monto superior a las retenciones que se le deben realizar a ADIOM por el concepto de sus afiliados. Claro, por eso... Entonces se le da un dinero. Por eso fue un adelanto. Se le da un adelanto por encima de lo que recauda ADIOM para cubrir cheques sin fondo que emitió ADIOM. O sea, se usan recursos públicos para tapar una situación de ADIOM, que no sé cuál es, pero por encima de lo que ADIOM recauda, porque no es que es un adelanto de lo que recauda ADIOM el mes siguiente, está por encima de eso. Si no, no habría un delito. Si no, la jueza no es boba. Es que no hay delito. Bueno, a ver. ¿Dónde está el delito? Bueno, claro. Bueno, pero hay una jueza acá. Adelanta una plata que es de la propia ADIOM. No es de ADIOM. Que va a llegar, por supuesto que es de ADIOM. Por encima del dinero de ADIOM. Y eso es lo que dicen los informes y lo del catamarán, jurídicos. Que tú no sabes, no conoces el caso, son 3.000 litros de combustible que se robaron. Y que no sé, tú como funcionario público sabes que estás obligado a denunciar. Sí. No se denunció. Eso también es un delito. Bueno, pero lo que pasa es que lo que se denunció... No, pero mira, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Yo te voy a decir... No, pero te voy a decir... No funciona. No. Pero te voy a decir a ti... Porque buena onda se hace con plata de uno. O quiero decirle a los televidentes que yo, obviamente, todas las partes que leí son las que... Si me parece que las debo defender, las defiendo. Si no me parece que las debo defender, no las defiendo. Exacto. En este caso, a esa parte no la leí, pero seguramente esa parte sea igual que todas las otras, donde lo que hubo fue una gestión correcta del intendente haciendo lo que tenía que hacer
Y Estamos hablando de un supuesto, no, bueno, no denunciado. pero Es buena onda. Si capaz que paramos acá y yo voy a los documentos y veo Sí, pero todo, hay otros casos, capaz que encuentro, bueno, hay que leer todo el expediente, está bien. capaz que encuentro allí cómo era ese caso. Pero de lo que leí, con lo que me encontré es que hay una acusación de una cosa y en realidad era un hecho que estaba bien y que la señora supuso que había una mala intención en esa cosa. Entonces, y que por eso hizo una acusación, de verdad, y de una acusación bastante alevosa, fuera de lugar, absolutamente parcializada y politizada. Son todos calificativos que no tienen sustento, es tu opinión. No, todo, ¿cómo no tienen sustento? Si usted, pero ¿cómo no va a tener sustento si viene mala intención? Lo llama un vecino y le dice... No, pero acá hay un catamarán que faltaron 3.000 combustibles y no sé qué es. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que... ¿Cómo se adjudica eso? Si hay sobrefacturación en la compra de bienes y servicios. ¿Dónde hay sobrefacturación en la compra de bienes y servicios? Hay sobrefacturación, es uno de los 15 casos. A ese lo conozco. Bueno. A ese lo conozco, es una compra de... Es una compra de... Abuso, funciones es una investigación que estaba haciendo la Intendencia acerca de si un proveedor de servicio de maquinaria cumplía o no con su horario. Pero es una investigación de la propia Intendencia que estaban suponiendo que un proveedor de servicios... Caso diferente. Estamos hablando de otro caso. Hablas de otro caso. Estoy hablando del caso en el cual hay una facturación que presume indebida el intendente y algunos de sus directores y salen a investigar. Entender que, por ejemplo, se pueda cuestionar que haya contrataciones municipales a maquinaria de alguien que colabora con la lista 903, que es otra de las denuncias. Pero eso, entonces, tú leíste todo el expediente, sí, yo leí. Leíste las escuchas. Sí. ¿De qué lugar sacás eso? Yo lo que digo pero ¿de qué lugar sacás eso? Opinable. No, pero eso es opinable. Claro, eso no es. Pero no es siquiera opinable porque... es opinable. Pero la jueza no puede juzgar y la fiscal no puede acusar en base a ese material que tiene. Pero si hay sobrefacturación, sí puedo opinar. Si se facturaron más horas de trabajo de esa maquinaria, ahí estamos frente a un delito. Y eso es lo que está persiguiendo la Intendencia. La Intendencia está persiguiendo la jueza. La Intendencia. La Intendencia estaba persiguiendo. La Intendencia estaba persiguiendo un caso. No, la Intendencia estaba investigando. La Intendencia estaba investigando a un proveedor. A ver. La Intendencia estaba investigando a un señor que tenía maquinarias. Que tenía locales de la 903. No, nada que ver de locales, de nada. Un señor que tenía una máquina que tenía que hacer, que tenía informe como que había cumplido 10 horas y la Intendencia estaba presumiendo como que en realidad hacía menos de esas horas. Y eso es lo que estaba investigando la Intendencia y es el diálogo y la conversación entre los integrantes de la Intendencia. Es otro caso, porque acá lo que se adjudica que se facturaban más horas de las que se hacían realmente. ¿Es eso que estoy diciendo? No, ¿Es eso que estoy diciendo? No. Que hacían menos horas de las que se le pagaban. No, se le pagaban más horas de las que hacía. Es al revés. Que hacían... Y bueno, es exactamente lo mismo. Más horas de las que se facturaban que menos de las que... No. Se le pagaban más horas de las que hacía. No. ¿Por qué? Más horas de las que hacía. Eso es lo que está investigando la Intendencia. Pero la jueza ya llegó a una conclusión sobre eso. Entendió que había motivos para investigar. Entonces la pregunta es... Está muy bien, pero de ahí... Pero si el intendente investiga algo, está el intendente investigando algo y está investigando a un funcionario suyo que además firmaba las horas. Perfecto. Entonces, es la Intendencia investigando eso. Entonces, ¿cómo se va a acusar al intendente si es él el que está investigando y es el aparato municipal? Bueno, eso es lo que cuentan las conversaciones. Eso es lo que cuentan todas las conversaciones. Lo que sí me consta... Dejar meter un aviso. Sí me consta que sería buenísimo dejar actuar a la fiscal y dejar actuar a la justicia y no pedirle al presidente que incida sobre los fiscales. Pero Arturo, yo te escuché perfectamente decir eso. Que el intendente dé una llamadita
Algo así, No, ¿sí? no, yo lo que dije fue que el presidente de la República, el presidente de la República, tiene que hacer, frente a esta situación que se está viviendo con Fiscalía, que no es solo este atropello contra Besosi, pues estamos discutiendo esto, pero estamos discutiendo que cuando un periodista filtra noticias no pasa nada, y que cuando otro filtra noticias le allanan la radio. Estamos hablando de que cuando la fiscal Fossati estaba investigando a Astesiano, estaba todo bárbaro. El día que fue a investigar a Leal para afuera Fossati, vino la fiscal Sabrina Flores a cerrar el caso, porque cuando un fiscal archiva 300 expedientes, el fiscal Iglesias va para afuera, pero cuando la fiscal Alfaro archiva el doble, no pasa nada. Entonces, Sabrina Flores, por ejemplo, pide que se pericie los celulares del presidente. Que lo que quería era que el celular del presidente ya había sido periciado 3 veces, vamos a entrar, que el celular del presidente había sido periciado 3 veces, y cuando pide Sabrina Flores, lo que querían era sencillamente chusmear los datos y filtrar las conversaciones del presidente, porque razón para hacerlo no había ninguna. Sí, había. Entonces, no. Hay métodos Entonces, el comité, lamentablemente, el comité de base, funcionando adentro de Fiscalía, bueno, se tiene que terminar, porque los uruguayos necesitamos, los uruguayos... Yo puedo decir que Fossati era No, usted lo que puede decir es que el fiscal Gómez habilitó que la Fiscalía fuera un comité de base. Que cualquier fiscal que tomara un caso, uno ya sabía cuál era el resultado. Ya sabe. Entonces, frente a eso, no cambió nada. Estamos hablando de lo que es. Entonces yo le dije al presidente, que es un hombre de bien, y que estoy seguro de que no quiere ningún desvío en lo institucional, y de que estoy seguro de que no está dispuesto a atropellar ciudadanos, le dije al presidente que emita un mensaje público. ¿Y cómo sería ese mensaje? ¿Qué mensaje tendría que dar el presidente? El presidente sabe cuál es el mensaje público. El mensaje es muy claro. Es decir, que en este país hay que tener apego a la ley, que hay que hacer las cosas como la ley manda, que no hay que utilizar al Estado para atropellar a la gente, que hay que respetar el derecho de cada ciudadano, y que, bueno, mucho menos utilizar la Fiscalía para hacer política. Entonces, ese es el mensaje que el presidente seriamente tiene que dar. Y nada más que eso. No tiene que llamar a nadie, ni tiene que ir a hablar con nadie, ni a conversar con nadie, ni a violentar la independencia, ni a violentar la independencia técnica de Fiscalía. Un mensaje que atente contra la independencia técnica de la Fiscalía. El propio Botana lo está diciendo. ¿Qué mensaje uno puede emitir cuando en realidad, por un lado, se dice que la Fiscalía es un comité de base, pero en realidad depende del caso? Me gusta lo que hizo Fossati, estuvo muy bien Fossati. Cuando atacan a uno de los míos, ahí no me gusta, por lo tanto es un comité de base. Yo creo que el presidente lo que no tiene que hacer es no hacer nada respecto a esto. Respetar la independencia. Lo mismo que hizo Gómez. Respetar la independencia técnica de los fiscales y dejar actuar el Poder Judicial, que es un poder, hasta donde yo sé, es un poder separado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Así funciona el sistema democrático. Si acá interviene una jueza, pito catalán, y dejamos que actúe la justicia, y si la justicia encuentra inocente a Besosi, bastante mal actuó para el sistema político. Bastante mal actuó la cosa también en este caso. Pero no estamos hablando de que todo el sistema judicial... Él cree que hablar arriba del otro le da la razón. No te da la razón, Sergio. Bueno, de verdad. Es escuchar, es escuchar al otro también. Yo lo que creo que si la fiscal emite, finalmente, la justicia determina la inocencia de Besosi, para mí es una señal buena para el sistema político. Yo no quisiera encontrar situaciones como la de Artigas, donde no hubo, ahí me parece que no vas a defender eso, ¿no? De Artigas, ¿no? Ustedes la sacaron del Partido Y ahí actuó un fiscal, actuó un juez y finalmente el Partido Nacional
no le habilitó el uso del lema a Valentina Dos Santos. ¿Estamos de acuerdo? Y estuvieron bien en eso. Por más que... ¿Estuvieron bien? No, por supuesto que estuvimos bien. Estuvieron bien. Espero que el Frente Amplio haga lo mismo con las licencias truchas de Salto o con el tema... Eso no hay ningún problema. O con el tema... Hacer la denuncia donde corresponde. Ya está hecha, por supuesto. Hagan la denuncia. Por quienes corresponden. Y lo mismo será con el caso de estos terrenos dados en el comité de base. Dados en el comité de base se dan. Explícame, yo voy al comité de base a ver si me dan un terreno. Bueno, ¿dónde dan terreno? Andás Salto, te va a tocar las cooperativas organizadas. Pero no podemos hacer cuya denuncia ya está presentada. De presiones sobre el sistema judicial. Eso es malo para el sistema democrático. Esa es mi gran diferencia. Hasta el nombre de la agrupación política tiene una de las cooperativas. Yo lo que digo es, si nosotros entendemos que hay irregularidades en Salto, hay que ir al juzgado y hacer la denuncia. Y la justicia actuará. Y en el caso de Soriano, hay que dejar que la fiscal actúe, no tratar de enchastrar y dar el paso siguiente, que la justicia actúe. Si Besosi es inocente, bienvenido sea, porque es una buena señal para la gente que no crea que la política es corrupción y joda y hacemos lo que queremos, ¿no? Ahora, si Besosi es culpable, se tomará la medida correspondiente. Eso es muy cómodo decirlo desde el Frente Amplio, utilizando al sistema, a la Fiscalía, como lo ha hecho durante todo este periodo. Porque no nos olvidemos, no nos olvidemos que fue el Frente Amplio el que no dio los 2/3 para que se pudiera cambiar el fiscal de corte en el periodo pasado. ¿Ustedes dieron antes? Y ¿Por qué no se cambió el fiscal ahora? Jorge Díaz... ¿Qué pasa? Tuvo los votos de todos los sectores. Sí. Nosotros cumplimos con nuestra obligación republicana y actuamos como era debido. Frente Amplio no hizo lo mismo. Y no hizo lo mismo. Sí. ¿Cómo no? Si se habrán manejado nombres. No. Lo que acordamos. Sí, no hubo. por favor, claro que... Pero que si no se hubiera votado. Pero claro que hubo nombres propuestos y conversados en todos lados. Sí, pero sin acuerdo. El Frente Amplio no quería llegar al acuerdo de ninguna manera porque la situación le sirvió. Bueno, eso es el mismo porque caso de la Corte ¿cuánto se Federal, demoraron de la coalición? Todos los casos del Frente Amplio y cuán rápido salen todos estos otros casos? Todas estas situaciones son bastante... Es absolutamente indemostrable lo que decís. No es nada indemostrable. ¿Cómo va a ser indemostrable? ¿Cuáles son los casos más rápidos y más... La velocidad del caso Besosi, que se procesó todo en 3 días. Besosi, ¿Cuánto hace que llevamos con lo del el caso Carrera? ¿Cuánto hace que llevamos? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que llevamos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto hace que llevamos de eso? Sí, 1 año llevaremos por lo menos. No, bastante más. Pero pregunto... una vez que terminaba, en el caso de Charles Carrera tenemos un ejemplo. Votamos el desafuero, ¿no? Renunció a integrar el nuevo Parlamento, iba tercero en una lista que sacó 8 senadores. Sí. Perfecto. Pero, ¿fue formalizado? Pero ¿Fue formalizado? Tenemos el dictamen. ¿Fue formalizado? ¿Ya lo formalizaron? No, para nada. ¿Fue el otro día al juzgado a pedir, díganme, ¿qué pasa conmigo? Para nada. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿por qué se demoran tanto? Pero ¿por qué esta justicia demora tanto estos casos? Como lo de... No demora. Él fue a pedir que aceleraran el proceso. Como lo de la regasificadora y la empresa, aquella OAS de Brasil. Ya viene una mezcolanza de... No, pero tengo un abecedario entero de hechos de corrupción del periodo del Frente Amplio que nunca se... Bueno, comparemos abecedarios, porque capaz concluimos... A ver, ¿cuál es el abecedario? ¿Cuál es el abecedario que tenés? Una cantidad de casos. El de Charles Carrera es un ejemplo. Pero ¿cuál es el abecedario de Cerro Largo que tenés? Te agradezco mucho. De Cerro Largo tengo uno. Tenés uno. No cumpliste la ley del uso del casco obligatorio. Y lo dijiste públicamente. Y violaste una ley. Es una manera de... ¿De violar la ley? No, de violar la ley. ¿La ley nacional? Es una manera de administrar el uso del casco. Bueno, con esa la seguimos otro Muy día. bueno, ese final fue glorioso. Bueno, ya nos fuimos para otros temas. Totalmente. Les agradezco mucho a los dos. Bueno, muchas gracias. Yo espero que haya quedado algo claro. Esperemos que sí, esperemos a ver qué dice. Algo va a quedar claro cuando la justicia... Bueno, la justicia... pero mirá la actuación de esta jueza. La seguimos en otro día. Otro día. Pausa. Gravísimo.
Y vuelvo para decir adiós. Ya se viene en síntesis después de ida y vuelta. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.